¿Qué tal? Que el Señor te bendiga. Una bendición poder compartir otra vez la palabra del Señor, el momento de comunión. Estamos muy agradecidos al Señor porque el Señor nos ha guardado en su misericordia, ¿no? En su amor. La verdad que no podemos hacer otra cosa que agradecerle al Señor. Así que saludamos a la congregación, a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de la ciudad de 28 de noviembre. Para los que nos ven desde lejos, estamos en el extremo sur de Argentina, en la zona del oeste, por la cordillera, y somos la última localidad en este extremo de Argentina. Así que estamos en la frontera con Chile y desde aquí queremos bendecirte, queremos también presentar a cada necesidad, presentar cada situación conflictiva en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, un tiempo raro, un tiempo inexplicable, pero donde de cualquier manera vemos la mano del Señor. Nunca nos imaginamos vivir una situación como esta, totalmente extraña, que involucra a todo el mundo. Es algo totalmente insólito. Pero nosotros miramos al Señor, esperamos al Señor, esperamos que Él venga a buscarnos, también esperamos en su socorro mientras estamos aquí, esperamos servirle, esperamos amarle. Bueno, por la gracia del Señor, todo es posible. Gloria al Señor. Así que en este día vamos a orar. Estamos orando por las necesidades que han sido presentadas, estamos orando por las personas que se han conectado. Tenemos sus nombres anotados aquí y es una bendición poder saber que muchos se han seguido conectando. Bueno, uno ve que se repiten algunos nombres, quiere decir que se vuelven a conectar y es una bendición poder tenerles con nosotros. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, bendiga a sus familias, los hermanos que están lejos. Que el Señor te fortalezca y te use en este tiempo para que seas una voz de esperanza en el lugar donde estás, en la ciudad, en el campo, donde sea que estás, que puedas dar una palabra de esperanza para aquellos que están sin esperanza. Gloria al Señor. Así que es un tiempo muy especial para aprovecharlo, para compartir la palabra del Señor. Bueno, no hemos insistido mucho, pero te recordamos que es importante que uses todo este material, todas estas predicaciones. Quizás no serán muy brillantes, no serán muy excelentes, pero pueden ser de beneficio para alguien, puede ser el puente que las personas necesitan para acercarse al Señor. Así que no desaprovechemos esta oportunidad, no desaprovechemos la responsabilidad que tenemos como hijos del Señor. Hemos conocido al Señor y tenemos responsabilidad de transmitir la palabra, el testimonio a otras personas que se encuentran sin Dios y sin esperanza. Así que vamos a tratar todos de colaborar en eso. Así que te animo también a acercarte a Teniente del Castillo 105. Ya tenés los horarios del tiempo de atención en la librería. Hay muy buen material para toda la familia, para los que estudian la palabra, para los que no tienen una Biblia. Pueden hacer un regalo de cumpleaños o de lo que sea. Una Biblia sería un regalo ideal para una festividad así, ¿eh? Así que te animamos a acercarte también en este día, mañana, está el hermano Pedro, y aceptamos todo tipo de donaciones para la fundación, para poder socorrer a algunas familias, por la gracia del Señor. Tus ofrendas, todos tus aportes para la obra son bienvenidos y deseamos que el Señor te retribuya, que el Señor abra los cielos, derrame bendición abundante sobre tu familia, sobre tus proyectos, sobre todo lo que estás emprendiendo, que el Señor te bendiga. Gloria al Señor. Así que seguimos adelante sirviendo al Señor y en este día vamos a orar, vamos a hacer una oración especial por Mirta, una prima que está en Buenos Aires, que también ha estado por aquí. Necesitamos orar por ella, necesitamos que el Señor la bendiga, la fortalezca, la renueve. Y bueno, el virus ha visitado en todo lugar, así que
necesitamos orar al Señor, que el Señor tenga misericordia de cada persona afectada. También quería que oremos por la familia Silvestri, el pastor Silvestri, tan querido en todo el país, ha partido con el Señor, y la verdad que ha sido un impacto, por lo menos para mí. Yo no le conocí personalmente, pero el testimonio que siento de que era un hombre de Dios, un hombre sencillo, humilde, con tremendos logros en la obra del Señor, la verdad, un gigante en Dios, un general del ejército de Dios, y la verdad que es lamentable la partida del pastor, y bueno, esperamos que el Señor va a levantar a aquellas personas que estaban al lado de él, su esposa, sus hijos y todo ese ejército que él tenía de colaboradores. Que el Señor bendiga esa iglesia. Gloria al Señor. Así vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor nos bendiga. También oramos por Pablo Videla y por Gómez, que necesitan oración, necesitan un encuentro con el Señor, necesitan que el Señor les toque. Señor, te alabamos, te damos gracias en este día. Oramos que tu poder se manifieste, Señor, sobre cada persona por la cual estamos orando en esta hora, especialmente, Señor, por Mirta, que tú toques su cuerpo. Señor, tú eres poderoso para obrar, Señor, en su cuerpo un milagro y sacarla en victoria en este día, Señor, para testimonio de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, extiende tu brazo de amor, Señor, y de misericordia. Una vez más oramos por Miguel, Señor, allí en Estados Unidos, que tú le toques, Señor, y que tú puedas hacer una obra restauradora en su cuerpo, Señor, sacándole en victoria, en el nombre de Jesús, para alabanza de tu nombre, para gloria de tu nombre. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por la obra que has hecho, que estás haciendo, Señor, a las personas que has sanado, que has tocado con tu poder, Señor. Te damos gracias. En este día oramos, Señor, por la familia Silvestri, Señor, allí en Rosario, que tú bendigas a esta familia pastoral, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor, Señor, por el testimonio, por lo que hemos podido apreciar a la distancia, Señor, de la obra que tú levantaste a través de él, Señor. Te damos gracias, te pedimos que tú bendigas a esa iglesia, a todo ese grupo de colaboradores y otras tantas iglesias que dependían de este ministerio, Señor. Que tú tengas misericordia, que simplemente esto sea para crecimiento, como tu palabra dice, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Señor, no lleva fruto. Que haya abundancia de frutos, Señor, en el nombre de Jesús, y que el consuelo de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu esté sobre esta familia. Señor, oramos por los hermanos de la congregación, oramos por cada persona, Señor, aquí en este lugar que se encuentra necesitada, Señor. Hay hermanos, hay hermanas mayores que necesitan renuevo, fortaleza, Señor, en sus huesos, en sus articulaciones, en su corazón, en su mente. Señor, toca a cada uno en el nombre de Jesús, trayendo renuevo y fortaleza para la gloria de tu nombre. Oramos por Pablo, Señor. Oramos por Gómez, Señor. Oramos por cada persona que te necesita, que necesita de tu socorro en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, sobre cada persona, Señor, que está sin esperanza, Señor, en este lugar, que en estos días, Señor, se produzcan muchas conversiones, que muchos se vuelvan a ti, Señor, aun aquellos que se han apartado, que se vuelvan detrás, Señor, de aquellos que han dejado, en el nombre de Jesús, a buscarte, a servirte, a honrarte, para alabar tu nombre, Señor, con sus vidas, con su testimonio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque estamos confiados en ti, estamos agradecidos porque tú nos has guardado y creemos que tú nos seguirás guardando, Señor. Gracias por todo, gracias por toda provisión, gracias por los hermanos que hacen sus aportes de ofrendas, Señor, de diezmos, de todo tipo de aporte para la obra de la obra misionera. Señor, para las personas necesitadas, la obra social que estamos llevando adelante. Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, prospera tu iglesia, Señor, en este tiempo tan oscuro, Señor, en este mundo. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, te alabamos. Señor, que tu palabra en este día
sea una vez más refrigerio para nosotros, sea como leemos, Señor, como jabón de lavadores, que purifica, que limpia, que trae, Señor, este renuevo a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a escucharla, ayúdanos a hablar, Señor, tu palabra. Socórrenos, Señor, ve nuestras limitaciones, Señor, y auxílianos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Damos tantas gracias al Señor por estar enfrente de la palabra del Señor. Inmediatamente voy a leer esta escritura que estaba en mi mente y que mencionaba en la oración también, en el libro de Malaquías, donde la palabra del Señor dice así, en el versículo 1 del capítulo 3, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». Gloria al nombre del Señor. ¿Y quién podrá soportar en el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién podrá soportar? Pregunta el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, al tiempo de su venida. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará, dice la Escritura, a afinar, a afinar. Gloria al Señor. Afinación, limpieza, este trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que hace el poder de la palabra del Señor, que es como espada de dos filos, gloria al Señor, y penetra y discierne y saca a luz lo que está en nuestros corazones, que debe ser transformado. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor en este día nos ayude a valorar la palabra del Señor, y eso es lo que estamos enfatizando en este día. La pastora Gladys ya lo ha hecho, y los niños también lo están haciendo a través de los textos que van memorizando. Estamos fascinados, estamos contentos, estamos agradecidos. Me gustaría darles un premio a cada uno porque se lo merecen, porque se han esforzado, algunos con lo que pudieron, lo menos, y otros con más, pero de todas maneras todos han hecho su aporte, y cada uno tiene ya evidentemente una gracia de Dios para transmitir la palabra del Señor. Es una bendición, gloria al Señor. Así que todo lo que estamos haciendo en estos días tiene que ver con eso. En este mes de septiembre estamos dándole un poco de énfasis, no solamente por celebrar un mes, no, porque en realidad la palabra del Señor debe ser apreciada, debe ser amada, debe ser respetada, debe ser puesta por obra. Bueno, todo lo que leemos es justamente en Josué capítulo 1, es una escritura archiconocida. Ya la pastora ha hecho referencia a todo esto de lo que la palabra tiene que hacer en nosotros, y de lo que nosotros debemos determinarnos a hacer con la palabra. Gloria al Señor. Pero vamos a un salmo que es también muy conocido por todos nosotros, y que justamente es el Salmo 1, que es como la puerta de entrada al libro de los Salmos. Es la puerta de entrada al libro de los Salmos, y como puerta de entrada nos deja bien claro cuál es la clave diríamos así, de la cerradura para poder abrir esta puerta, para entrar al libro de los Salmos. Y acá encontramos en el libro de los Salmos este capítulo número 1, que tiene que ver con todo esto, con este aprecio a la palabra del Señor, con este poner la palabra en el lugar que debe estar. Gloria al Señor. Y hay algo importante que nosotros tenemos que pensar. Yo pensaba, en este día le comentaba a Gladys, de que al hablar de la palabra, bueno, siempre hablamos de la palabra,
pero al hablar del valor de la palabra, el valor de la palabra, nosotros podemos pensar en muchas cosas importantes. Yo creo que una de las cosas muy importantes que se destacan en la palabra del Señor desde el comienzo hasta el fin es, y finaliza justamente terminando la Escritura, el que tiene oídos para oír. Entonces, oír es una cosa básica, importante, fundamental a la hora de acercarnos a la palabra, pero el oír como debe ser, ¿no? Porque no es solamente oír con el oído natural y después seguir en la vida como si no pasó nada, acumular predicaciones, acumular información. Eso no es sabiduría. La sabiduría está en poder ejecutar lo que entra en nosotros, lo que se incorpora en nosotros, en este caso la palabra del Señor. Y estaba pensando también que nosotros terminamos en Apocalipsis, ya dejamos Apocalipsis. Alguno dirá gracias al Señor, porque ya la verdad, cierto, ya era demasiado Apocalipsis y ya alguno estaba esquivando las balas, ¿no? Pero bueno, espero que haya servido para animarnos a buscar al Señor, para animar a otros a volverse al Señor, para animar a otros a dejar las vanidades. Tengamos la valentía de hacerlo, hermanos. No seamos irresponsables. No seas irresponsable. No creas que con buenas palabras vas a mandar a alguien al cielo. Vas a tener que ser confrontativo en este tiempo, verdadero, directo, no hipócrita, no falso, sino confrontativo, con amor, pero con firmeza, porque hay una realidad ineludible, ¿no? Hay una realidad ineludible. Estadísticamente está comprobado que todos los que nacen van a morir. Todos. No se sabe de nadie que esté viviendo todavía, que vivió en los tiempos de, no sé, de Abraham. Se murieron todos. O sea, si no nos morimos, nos vamos a ir con el Señor cuando Él venga, pero no hay muchas opciones. Y hay que prepararse, hay que prepararse. No podemos estar distraídos y como bueno, no pasa nada, como dijimos el otro día. Si muchas veces tenés que decir no pasa nada, capaz que es probable que hay que cambiar de hacer lo que estás haciendo. Es muy probable. Entonces, oír la palabra del Señor, prestar atención, inclinarnos hacia la palabra es importante, pero terminábamos nosotros el libro de Apocalipsis con dos bienaventuranzas. Quería leerlas solamente. He aquí vengo pronto, decía el versículo 7 del capítulo 22. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya dijimos que algunos dicen que se refiere a Apocalipsis y otros dicen que incluye todo lo que es la Biblia, la palabra. Y versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, bienaventurado el que guarda las palabras y bienaventurados los que lavan sus ropas. Y si lo relacionamos con lo que acabamos de leer en Malaquías, donde leímos que el Señor es como jabón de lavadores, que va a venir a purificar y afinar, podemos relacionarlo con esto, ¿no? Que bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que guardan la palabra, porque la palabra justamente es la que trae limpieza. La palabra es como agua que limpia, gloria al Señor. Y otra vez acá el Salmo comienza con una bienaventuranza. Así que hay en la Biblia muchas bienaventuranzas, aparte de las que mencionó Jesús en su tan recordado discurso o predicación en el monte. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Y empieza el capítulo 2 del Salmo, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí nomás, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ese es el estado del que está lejos de Dios, del que no tiene presente la voz de Dios, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es la mente de Dios. El que conoce la palabra del Señor, el que se acerca a este libro, se acerca a la mente de Dios. Y alguien que quiere agradar a Dios tiene que conocer la palabra. ¿Cómo haremos la voluntad de Dios si no la conocemos? Y para conocer la voluntad de Dios, o qué es lo que a Dios le agrada, tenemos que acercarnos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Pero tenemos que acercarnos con un corazón humilde, sencillo. Por eso decíamos, hablábamos de acercarnos para oír, para oír. Es importante, más de una vez el Señor hizo énfasis en eso, gloria al Señor, y la palabra misma lo dice, que cuando uno se acerca a la casa de Dios, acercarse más para oír que para tener la actitud de los necios, ¿no? Eso ya lo hemos visto también. Estamos viendo todo esto en Eclesiastés, estamos analizando todo esto, la importancia que tiene el cómo nosotros nos acercamos al Señor. Pero esta escritura comienza con esta expresión, bienaventurado, bienaventurado, doblemente feliz, feliz, feliz aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Aleluya. Esta persona que ha decidido no asociarse con ciertas personas. Eso tiene que ver con eso. Es aquella persona que es selectiva a la hora de tener sus relaciones con personas, con amigos, con parientes, con quien sea, en realidad. Pero es bienaventurado, es feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Y había yo subrayado aquí, en estos primeros versículos, o en este primer versículo, pensando un poquito más detenidamente, encuentro 3 palabras claves acá: no anduvo, no estuvo y no se sentó. Y es como una escalera descendente. Es alguien que empieza en una carrera descendente y va como decayendo. Primero anda en consejo de malos, después ya se va estacionando, está en caminos de pecadores y luego después se sienta. O sea, ha tomado una actitud, se ha acomodado a una postura que determina su estilo de vida. ¿Pero por qué? Porque se ha dejado llevar por los malos, los pecadores y los escarnecedores. También parecen grados de pecaminosidad, grados de maldad, ¿no? Los malos, los pecadores y los escarnecedores. Los escarnecedores son los burladores, aquellos que hacen lo malo y dice la palabra del Señor y se deleitan en eso que hacen. No es solamente aquel que comete el error porque, bueno, se descuidó y bueno, falló, ¿no? Como dice, le erró al blanco, que eso es el pecado, ¿no? Errarle al blanco. Pero el escarnecedor es alguien que va más allá de lo que es simplemente cometer un pecado. Y entonces esta escritura nos llama la atención a este deleite que debe haber en nosotros en frente de la palabra del Señor. Porque este bienaventurado es alguien que ha encontrado un deleite y ha sustituido toda esa maldad, todo eso que está en su corazón, que él le puede dar rienda suelta y puede ser malo, puede ser pecador, puede ser escarnecedor, pero él ha escogido el camino de la vida, el camino de la palabra del Señor que va a transformar su vida, que va a transformar su ser y va a hacer que él no sea uno más del montón. Gloria al Señor. Mire qué importante es porque
Importante conocer la palabra, importante conocer la verdad. Otro concepto importante a la hora de pensar en el valor de la palabra. Primero dijimos el oír, el prestar oído, el prestar atención. Es lo que se ve en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Usted encuentra esta expresión, esta forma de instrucción en el pueblo de Israel. Uno encuentra cómo el Señor les instruyó para que ellos sean persistentes, metódicos, repetitivos, a la hora de enseñar a sus hijos. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que el Señor le dice a Israel, que oiga, que oiga. ¿Y qué es lo que tiene que oír? La ley del Señor. Y después que la oiga, él tiene que, dice, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Oh, que el Señor nos ayude. Porque si nosotros somos sinceros, estamos lejos de cumplir, de cubrir las expectativas de Dios. Lo que el Señor nos pide, de amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. A la verdad, nosotros tenemos tan distribuido, tan repartido nuestro amor en cosas, en personas, en proyectos, en un montón de cosas, que para Dios le queda un espacio, pero es un espacio como quizás repartido como a todos los demás. Pero no es Dios en realidad al que amamos por sobre todo. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque el amor a Dios hace que las palabras del Señor tomen un lugar de preponderancia en nuestras vidas. Este es el proyecto original de Dios, que la palabra, que la ley del Señor sea puesta en el corazón. Pero el pueblo de Israel, los religiosos del pueblo de Israel, malentendieron todo esto y pensaron que era simplemente acumular este cúmulo de pensamientos y de conocimiento en la mente, y llenaron su vida, su mente de información y su cuerpo de obras, de acciones, de formas de culto, de mandatos que inventaron ellos. Pero no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que un pueblo que le ame a Él, como consecuencia, entonces tenga su ley en el corazón. Eso es lo que está diciendo aquí, que sobre el corazón estén estas leyes, esta palabra, esta voz de Dios, gloria al Señor. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Bueno, esto dice y más, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que tomaron los religiosos e hicieron todo esto externo. Pero lo primero que Dios había dicho era que la palabra tenía que estar en el corazón. En el corazón. Si no está en el corazón, puede estar en los postes, puede estar en las filacterías que se ponen todavía hoy los religiosos judíos, usted lo ha visto, o rollitos que se ponen por ahí, que hablan que tienen la ley, pero ¿de qué sirve eso si la ley no está en el corazón? ¿De qué sirve? No produce nada, lo externo no produce nada, si en lo interno no ha sido establecida la ley del Señor y no ha sido establecida la palabra del Señor. Pero rescatamos sí de esto, que era un mandato del Señor, la repetición, era un mandato del Señor, el hablar de la palabra, estando en la casa, en el campo, donde sea que estén, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Este era el mandato de Dios. ¿Para qué? Para que la mente del pueblo sea afectada por la palabra y finalmente esa palabra quede impresa en el corazón. Gloria al Señor. Este es el proyecto de Dios. Todavía hoy es el proyecto de Dios. Es lo que Dios quiere, que su palabra venga a formar parte primordial en nuestras vidas, que sea realmente una necesidad. ¿Sabe que hoy se crean tantas necesidades ficticias, mentirosas?
a través de la publicidad. La publicidad está pensado para eso. Todo lo que mueve la publicidad es hacerte creer que necesitas algo y hacerte creer que eso que crees que necesitas te va a satisfacer, que cuando lo tengas vas a estar satisfecho. Es una tremenda mentira, porque nadie ha encontrado satisfacción en nada que ha logrado. ¿Por qué? Porque siempre necesitas algo más, siempre quieres algo más y la felicidad no llega. Parece el cuento del correcaminos, ¿eh? Nunca llegas al objetivo, nunca puedes alcanzar lo que querías. Y eso es el engaño que hay en este mundo. Entonces, pero si nosotros vamos a disponer nuestros oídos para oírle al Señor, nosotros podemos conocer al Señor. Aleluya, Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Gloria al Señor. Hay una interrelación, hay algo que ocurre en el oír la voz del Señor, me hace conocerle. Y a veces antes cantábamos, conocerle es amarle, amarle es servirle, servirle da alegría. O sea, era un coro como que hablaba del proceso que se produce gracias a ese conocimiento que hay del Señor. Se da por lógica que alguien que conoce al Señor le quiera servir, ¿eh? No hay otra respuesta posible. Si alguien no le quiere servir al Señor es que no le conoce, Pero esta escritura nos está llamando la atención, esta bienaventuranza a este varón que no anduvo en consejo, no se embarcó en andar en consejo de malos, no escuchó el consejo, no prestó el oído para oír lo que no había que oír, ni estuvo en camino de pecadores, no se asoció con la maldad y ni se sentó en silla de escarnecedores, no se asoció con aquellos que se burlan, con aquellos que hacen burla especialmente de la palabra del Señor. Pero ¿qué más dice la palabra? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Qué tremenda es esta escritura, porque dice que en la ley de Jehová está su delicia, su delicia. Otra vez, parece que yo por lo menos me siento como el último en la fila. Estoy a kilómetros de llegar a este estado de disfrutar de la palabra, de disfrutar de un buen alfajor de maicena, de disfrutar de un buen asado de cordero. Ese mismo deseo, el pensamiento que uno tiene al mencionar ciertas cosas, te produce cierto placer, te produce una reacción, se te hace agua a la boca, algo pasa, ¿no? ¿Pasa lo mismo con la palabra? ¿Hay un deseo de la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que se te hizo agua a la boca por leer la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que un versículo te impactó o me impactó? ¿Cuándo fue la última vez que realmente me acerqué a la palabra con apetito, con deseo, con ese sentido de deleite? En la ley de Jehová está su delicia. Y por supuesto, alguien que tiene delicia en la ley del Señor va a meditar en ella. La meditación es la contemplación, es la vista, la acción de aquel enamorado o esos enamorados que pasan horas y horas y se están mirando. Y dicen, ¿esto es loco qué le pasa? No, están enamorados y se están mirando simplemente. Es suficiente con eso, están ahí, qué sé yo, paveando, ¿no? Y uno dice, pero bueno, ya se les va a pasar, ¿no? Porque, claro, están en ese amor, en esa primera efusividad, y uno pues, se puede preguntar, pero qué exagerado. No, es normal porque es un proceso que está llevándose a cabo ahí. Y dice que en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe qué? Meditar no es simplemente leer algo, es quedarse pensando, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué hay detrás de esta escritura? Eso es meditar, es adentrarse en la palabra. Gloria al Señor, es haber cambiado el amor por las tinieblas
Ya no, antes amábamos lo malo, antes amábamos lo pecaminoso, antes amábamos lo escarnecedor, antes andábamos en ese camino del primer versículo, en ese camino de oscuridad, de tinieblas, amábamos las tinieblas. La pregunta es, ahora que estoy en la luz, con la misma intensidad, con la misma fuerza que ponía en las cosas malas, estoy con la misma fuerza ahora poniendo especialmente en la palabra del Señor. Bueno, eso es para meditar, para pensar y para tomar decisiones quizás, hacer hábitos, hacer cambios en nuestras vidas, dedicarnos más a acercarnos a la palabra del Señor y preguntarnos, ¿yo amo la palabra? ¿Amo la palabra como amo otras cosas? ¿Deseo la palabra? ¿Yo quiero estar con el Señor? ¿Quiero oír su voz? Lo primero que le ocurrió a Adán y a Eva cuando cometieron el pecado, lo primero que ocurrió como reacción inmediata fue que cuando oyeron la voz de Dios, dice Génesis capítulo 3, se escondieron. Se escondieron. La primera reacción, ¿cómo puede ser que los que disfrutaban de ese paseo por la tarde, tomar algo por ahí, conversar un poco, hacer proyectos, y qué lindo que está el jardín, y qué sé yo, todo cambió, todo cambió. ¿Sabe por qué cambió? Porque oyeron otra voz. Oyeron otra voz. Y esa otra voz que ellos oyeron cambió todo. Cambió todo porque fue una voz engañosa, fue una voz astuta, fue una voz de una propuesta que cambiaría la historia de la humanidad. Mire qué importante es el oír, porque el oír cambió la historia de la humanidad. El oír hizo todo diferente. El oír, una mujer que oyó y se puso a conversar con la serpiente, ni siquiera razonó, pero esta serpiente, ¿cómo puede ser que me está hablando una serpiente? Esto es ridículo, no puede ser, no lo vi nunca. ¿No? Podía haber usado un poco de lógica, ¿no? Y haber dicho, no se puede, no puede ser que me esté hablando una serpiente, pero era tal el engaño que la mujer empezó a escuchar. Y una vez que escuchó, la semilla del engaño entró. La semilla del engaño entró y todo se desbarató. Y ya oír la voz de Dios no era lo mismo. Todo había cambiado. Ahora oír la voz de Dios era una amenaza. Ahora oír la voz de Dios era para infundir temor, aunque Dios no estaba viniendo para infundirles temor, porque Dios quería cubrirles. Pero el pecado había hecho separación y el haber prestado oído, el haber prestado atención, había cambiado la historia. Que el Señor nos ayude, porque nosotros necesitamos desarrollar amor por la palabra. Amor por la palabra. Claro, estamos interesados en que la gente estudie la palabra y la iglesia propone un método de estudio, propone un método de libros y tutores que van a ayudarnos, pero los tutores son como las ruedas de la bicicleta, ¿vio? Usted no ha visto nunca un viejo de no sé de cuántos años andando en bicicleta o corriendo en una carrera, no sé, el Tour de France, con la bicicleta y con la ruedita al costado. ¿No se vio eso? No, las rueditas son para cuando hasta que aprende y se larga a andar solo. Pero una vez que se largó, el que aprendió a andar en bicicleta se largó solo, ya no necesita las rueditas. Y a veces nosotros queremos estar toda la vida con las rueditas. Queremos estar toda la vida con los tutores. No, lo que pasa es que no me visitaron, lo que pasa es que no está este, no está el otro, y parece que siempre dependemos de otro y no desarrollamos esto que ha desarrollado este bienaventurado, que ha desarrollado una vida con Dios que lo hace distinto, que lo hace una persona especial, porque ha puesto su corazón, su amor en el Señor. Gloria al Señor, como dice el Salmo, por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, dice el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude para que nuestro amor crezca para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, este bienaventurado no es bienaventurado solamente por decir que es un bienaventurado. Es que hay condiciones que se han dado en él y hay actitudes que él ha tomado, acciones y decisiones que han hecho la diferencia. Porque por eso es que él es como un árbol. Gloria al Señor. Me encantan los árboles. Estamos en tiempo de primavera, donde todo reverdece, donde todo empieza a ver que
que usted parecía que había muerte, parecía que ya las plantas estaban fusiladas, tanto hielo, 30 grados bajo cero, uno dice, bueno, ya acá no quedó nada, pero ya empiezan a brotar las plantas, ya pasaron el invierno, ya pasaron todo ese maltrato y hoy otra vez la vida explota. Gloria al Señor, así es la vida de aquel que ha encontrado satisfacción, que ha encontrado deleite en la palabra del Señor. Es aquel que, como a José se le dijo, sino que de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hombres de Dios que han sabido poner la palabra del Señor como prioridad en sus vidas, han transformado su propia historia. Gloria al Señor, aleluya. Eso es lo que le ocurrió a Enoc. Enoc no tenía Biblia y sin embargo caminó con Dios. Y dice que fue traspuesto, se lo llevó el Señor. Un día estaban conversando, paseaban por allá, por el campo, qué sé yo, y de pronto siguieron conversando, y empezaron a elevarse. Y de pronto, dice, ¿dónde estamos acá? Estamos en el cielo, ya está. ¿Me entiendes? O sea, alguien que conquistó el corazón de Dios, alguien que encontró el deleite en el Señor. En la ley de Jehová está su delicia. Gloria al Señor. ¿Y qué le pasó a Moisés? A Moisés también, un hombre amado por el Señor. No se levantó un profeta como él en Israel. Creo que, vamos a ver dónde, en Deuteronomio. Gloria al Señor. Dios ha hecho maravillas con hombres y mujeres de Dios que han dado todo al Señor, han amado al Señor. Nadie como él en todas las señales y prodigios. Dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 10. Nunca más, nunca más. Este es un nunca más bueno, ¿no? Vio que hoy se levantan tantos nunca más por acá, pero dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Pensemos un poquito. ¿Quién conoció a quién? ¿Quién conoció a quién? Dice que a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aleluya. Si queremos conocer al Señor, si nos acercamos al Señor, el Señor dice, se acercará a ustedes. Dice acá que Jehová conoció a Moisés, porque Moisés conoció a Dios. Aleluya. Hay una interacción, hay una ida y vuelta, hay algo que se recoge en la siembra que uno hace, hay algo que ocurre cuando la palabra del Señor es puesta en prioridad, cuando el propósito de Dios es puesto como prioridad. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser hallados entre aquellas personas que han puesto a Dios primero. Aleluya, como dije, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca más se levantó profeta como él. Gloria al Señor. Y de Daniel, ¿qué se dice? Aleluya, el capítulo 10 de Daniel. Rápidamente, ya casi estamos terminando. Daniel, capítulo 10. Dice el ángel a Daniel, versículo 11. Me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Y ya sabemos el testimonio de Daniel. Daniel no es muy amado de Dios solamente por una frase hecha. Él es amado por Dios porque era un hombre consagrado al Señor. Este es el hombre, como dijo alguien, que oraba, era metódico, buscaba a Dios, parecía rutinario, pero ni los leones lo pudieron comer. Gloria al Señor. Aleluya, nosotros capaz que, no sé, hasta una pulga nos hace daño porque no estamos tan adentrados en la palabra del Señor, no estamos tan envueltos, tan empapados de esta presencia del Señor. Gloria al Señor. ¿Y qué decía entonces el Salmo? Ya terminando este momento y mañana seguiremos un poco más.
pensando en la importancia de la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Un árbol plantado, raíces que se extienden, que toman los nutrientes, el nitrógeno y todas las cosas que vienen allí desde las profundidades para que esta planta sea beneficiada. Es beneficiada la planta porque las raíces las echó en corrientes de agua. Ha sido plantado el árbol junto a corrientes de aguas. Gloria al Señor. Y da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Cómo se busca la prosperidad en este tiempo? Pero se busca por caminos equivocados. Cómo priorizamos lo material por lo material y pensamos que alcanzaremos el favor y la bendición del Señor. Pero esta prosperidad, según Dios, está muy relacionada con el amor a la palabra, con el haber puesto el amor en el Señor, con el deleite que nosotros podemos tener en la palabra del Señor. Qué lejos estamos de estar en esa situación. Más bien estamos muchos de nosotros a veces sentados con los escarnecedores, con los burladores, más que sentados con la palabra. Sentémonos con la palabra. Encontremos en la palabra deleite. Vio que hay un deleite en este tema del escarnecer, en este tema de andar con pecadores. Hay un deleite. A la carne le gusta eso. A la carne le gusta la maldad, le gusta oír cosas feas. Pero nosotros tenemos que desarrollar esta virtud de que la vida del Señor se manifiesta en nosotros, de tal manera que los que antes estaban sentados en sillas de escarnecedores, ahora estemos sentados en la presencia del Señor, absorbiendo todo lo que el Señor tiene para poder ser fortalecidos, ser renovados, ser restaurados. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto nosotros anhelamos la palabra? ¿Cuánto deseamos comer del Señor? Que el Señor nos ayude, porque la verdad que tenemos que reconocer que a veces estamos muy, muy lejos de todo esto. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ya tenemos que orar al Señor, ya tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que la palabra sea deleite para nosotros, sea un placer acercarnos a ella, para que podamos disfrutarla, como dice la Escritura, cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Oh, que el Señor lo haga en nosotros, porque hay una grandeza, hay una belleza, hay un disfrute en acercarnos a la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que vamos a orar al Señor, porque mire qué importante es que nuestro cerebro sea impactado por la palabra del Señor. Está comprobado que hay un beneficio en la salud para aquellos que tienen esta provisión y adentrarse en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a creer que el Señor va a traer este renuevo en nosotros. No vamos a pedir este día, Señor, bendíceme, bendíceme. No, vamos a pedir, Señor, ayúdame para que yo pueda amar tu palabra, que yo pueda desear acercarme a tu palabra, para que tu palabra sea algo que sea vital para mí y que sea realmente una necesidad, no aquellas necesidades ficticias, mentirosas que me crea la publicidad. No, la verdadera necesidad en realidad del ser humano, especialmente del hombre, de la mujer de Dios, es la palabra. Es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Señor, te alabamos en este día. Te pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, porque tenemos que reconocer que nos encontramos tan lejos de estar en esta posición de deleite, en esta actitud de disfrutar de tu palabra, Señor. Muchas veces nos acercamos a ella con prejuicios, nos acercamos a ella, Señor, con fastidio y no nos acercamos a ella, Señor, con amor, con devoción, con pasión.
haz este milagro en nuestros corazones, Señor. Que podamos no solamente ser transformados por ella a la vez que nos acercamos, pero que todo el tiempo haya en nosotros hambre y sed de tu palabra. Que podamos, Señor, aceptar el desafío que tú le diste a Josué de tener tu palabra, Señor, siempre presente, siempre latente, Señor, de día y de noche, meditando en ella, Señor, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y de esa manera seamos prosperados. Bendice a mis hermanos, a tu pueblo, Señor. Fortalece, bendice y toca a aquellos que están enfermos. Levántalos, fortaléceles, Señor. Trae salud a los cuerpos enfermos. Trae renuevo, Señor. Tu palabra también es medicina. Tu palabra es medicina, Señor, a los huesos cansados, Señor, abatidos, doloridos, Señor. En el nombre de Jesús, tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores y por tu llaga fuimos nosotros curados. Enviamos una palabra de salud sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.